bendiga a todos. Amén. Qué bueno que me miren. Es una bendición poderlos volver a ver y saber que estamos asistiendo a la iglesia, buscando a Dios. Eso es bueno, ¿verdad? Amén. A veces es rico dormir hasta las 8 el día domingo, pero también es rico ir a la iglesia. Todo tiene un sacrificio y es una bendición saludable, ¿verdad? Pues agradecidos con Dios, con todo lo que Dios ha hecho. Yo creo que Dios ha sido más que bueno con nosotros, ¿verdad? Tenemos vida y vida en abundancia y eso es lo más importante, ¿verdad? Pues como estamos, vamos a salir en redes sociales, ¿verdad? Ya el miércoles vamos a darle apertura a nuestra página y no se lo pierda por nada, ¿verdad? Esperamos en Dios que todos seamos parte de esta fiesta, ¿verdad? Y a todos los que nos están viendo, bueno, creo que como vamos a ir a nivel mundial, ¿verdad? Amén. Soy el apóstol Julio del Ministerio Impactando Naciones. Tenemos apenas un pequeño récord ahí de 30 años de ministerio y seguimos avanzando en el reino de Dios, llevando palabra e impactando también a muchas naciones que Dios nos ha permitido, ¿verdad? Acabamos de regresar de Costa Rica, donde vimos la gloria de Dios. Vamos a ver si mañana les pasamos un videito ahí también de cosas que hemos hecho para la gloria de Dios. Y gracias también por las oraciones de ustedes y de la gente que nos sigue en las redes sociales y que ora por nosotros. Las oraciones son de suma importancia para nosotros como ministerio, ¿verdad? Porque Pablo lo pedía siempre al pueblo de Dios y decía que oraran por él para que, él decía, a fin de que cuando yo abra mi boca la palabra impacte el corazón de las personas, ¿verdad? Y eso lo ha hecho Dios. Me impresionó tanto que un taxista de un Uber nos fue a dejar a nosotros y lo evangelizamos, y el que llevaba a la otra hermana también lo evangelizamos, y en ese momento aceptó a Cristo. En lo que ella está sacando el dinero para pagar, él está aceptando a Cristo ahí en su vehículo, y esa es una bendición, ¿verdad? Porque para eso Dios nos envía a otras naciones. Amén. Así que esta mañana yo traigo un tema que he preparado con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo. Y quiero que tome usted su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Es casi el final, la salutación, ¿verdad? De Pablo a la iglesia de los Corintios, pero que tiene en sí una gran enseñanza, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esta mañana yo quiero meditar bajo el tema intimidad. Amén. Es el tema que vamos a manejar. Es un tema que lleva una sola palabra, ¿verdad? Pero esa palabra que usted ve ahí, eso encierra mucho y es de suma importancia para la vida de nosotros, ¿verdad? Y es lo que menos se hace, ¿verdad? Es lo que menos. A nivel mundial, a nosotros Dios nos da el privilegio de poder viajar internacionalmente, pero hemos visto la carencia de intimidad que hay dentro del pueblo del Señor. Y no solo estoy hablando de ovejas, estoy hablando de ministerios, de pastores, evangelistas, apóstoles, profetas. Estoy hablando de gente que, entre comillas, tenemos un nivel, ¿verdad?, alto. Entonces, si usted ve ahí, cuando Pablo habla y dice la gracia del Señor Jesucristo, primero habla de gracia, luego habla del amor de Dios y termina diciendo la comunión. La comunión es parte fundamental de la intimidad con Dios. Amén. Amén. Es un sinónimo de la intimidad con Dios. Ahora, la intimidad en la Biblia se define como una conexión. Oiga, una conexión profunda
relacional y de confianza mutua. Así se describe en la Biblia, ¿verdad? Lejos de ser algo superficial, abarca dimensiones espirituales y físicas, orientada siempre a la protección, a la transparencia total y el conocimiento mutuo sin reservas ante la presencia de Dios. O sea que es una conexión directa con Dios, ¿verdad? Esa es la intimidad, ¿verdad? Porque te relacionas con Dios, amén. Porque en realidad tenés una comunión con Él, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mucha gente conoce de Dios, ¿verdad? Hablan de Jesús, ¿verdad? Pero pocos desarrollan una verdadera intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Y por eso Pablo está terminando ahí diciendo la salutación y la comunión. Primero dice la gracia de Dios, segundo es el amor de Dios y tercero dice la comunión. O sea, dice del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Por qué Pablo está recomendando que con todos? Como hoy, ¿verdad? Todos nosotros deberíamos de tener una intimidad con Dios. Ahora, cuando tú tienes una intimidad con Dios, es que estás cerca de Él, es que conoces los secretos de Él, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento la palabra hebrea usada para describir la conexión con Dios es yada, que literalmente significa conocer. Eso significa yada, ¿verdad? Significa en hebreo conocer. Ahora, más que información, nosotros en la presencia del Señor no se trata únicamente de saber de Dios a un nivel intelectual, sino de experimentar una comunión vivida con Él, ¿verdad? Tenemos que tener una conexión directa con el Señor. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de saber de Dios, se sabe, la mayoría sabemos de Dios. Hay teólogos, hay gente que son doctores, licenciados en teología, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos un paralelo dentro del tiempo de hoy al tiempo antiguo, cuando Jesús vino, ¿verdad? Jesús tuvo una intimidad con Dios, Jesús tuvo una relación con Dios, Jesús tuvo las terceras frases que usa el apóstol Pablo, tuvo comunión con el Espíritu Santo. Los fariseos tenían conocimiento, los fariseos eran doctores de la ley, los fariseos eran gente que intelectual, hablemos en el ámbito teológico, pero no tenía una intimidad con Dios, amén. Entonces necesitamos, claro que las dos cosas son muy importantes, se los hemos enseñado porque el reino no funciona solo en conocimiento y no tener intimidad con Dios. El reino funciona teniendo conocimiento y también teniendo intimidad con Dios. Porque tú tienes conocimiento y tienes intimidad, vas a ser un ministerio que va a fluir a una dimensión tremenda, ¿verdad? Va a ser un ministerio que va a ver cosas sobrenaturales de Dios, porque no estás descuidando la intimidad con Dios y no estás descuidando tampoco el conocimiento, ¿verdad?, de Dios. Entonces, por eso es que aclaramos entonces que no se trata únicamente de saber de Dios a nivel intelectual, sino de experimentar una comunión vivencial con Dios, que vivas una comunión con Dios. Si tú le preguntas a la gente que aún no conoce a Dios, si le preguntas, ¿cree en Dios? ¿Usted ha conocido a Dios? Sí, yo conozco a Dios, yo creo en Dios, he oído hablar de Dios, pero no tienen una comunión, una intimidad con Dios, ¿verdad? Y por eso es que hay mucho ministerio, podríamos decir, pobre, mucho ministerio raquítico, mucho ministerio desnutrido, mucho ministerio que no tiene una dimensión sobrenatural, que no tiene conocimiento. Alguien me decía ahorita en Costa Rica, ¿verdad? Omito el nombre del ministerio, pero se me acercó una servidora, porque cuando estuvimos ministrando la palabra y estuvimos ministrando la unción del Espíritu Santo, vieron endemoniados. Y me dice apóstol, años llevábamos nosotros de no ver esas manifestaciones aquí en la casa. Y es que el problema es que a veces nuestro enfoque es solamente conocimiento, y eso no es malo, ¿verdad? Es como que tú tuvieras, por ejemplo, fueras un ingeniero, ¿verdad?, en sistemas, ¿verdad? Tenés conocimiento en eso, pero una cosa es conocer y otra cosa es la práctica, ¿verdad? Entonces no funciona si no has practicado, ¿verdad? O sea, tenés todo el conocimiento, pero si nunca has agarrado una tablet, una computadora, entonces, ¿y ahí qué onda? ¿Qué pasa ahí, va?
En cambio, cuando tenés ya conocimiento ya en la materia, ya vas a lo material, ya vas a la práctica, va a ser diferente. Igual es dentro del Espíritu Santo. Cuando tenés conocimiento y lo aplicas entonces a la práctica en Dios, ahora, ¿dónde vas a hacer tus prácticas? En la comunión con Él. Cuando tenés intimidad con Él, ¿verdad? Intimidad, escuche bien, y la intimidad es como donde adquirís la amistad y el secreto de Dios. El salmista David dice en el Salmo 25:14, y él menciona, ¿verdad? Creo que ahí está, ¿verdad? Mire, ahí creo que van a pasar en el Salmo 25:14, ¿verdad? Pero no está ahí. Pero si quiere, busque usted ahí en su Biblia el Salmo 25:14. Oiga lo que dice la palabra del Señor, es tan fundamental en nuestra vida. El Salmo 25:14 dice la palabra del Señor: la comunión íntima de Jehová, oiga, es con los que le temen, y a ellos hará o dará a conocer su pacto. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? La comunión íntima, o sea, está diciendo la relación que tengas con él, la intimidad que tengas con él, te va a hacer, ¿verdad? Cuando tenés temor de Dios, eso te va a hacer conocer el pacto de Dios contigo. ¿Y cuál es el pacto que Dios ha hecho con nosotros? Hay pactos. El pacto de Dios, por ejemplo, la salvación es parte de un pacto porque nos dio vida eterna, ¿verdad? Acuérdense del pacto que hizo con Noé, ¿verdad? Cuando salió el arcoíris y dijo: hay un pacto que voy a hacer entre el hombre y yo. Desde hoy en adelante ya no voy a destruir la tierra con agua. Y cuando veas el arco, le dijo a Noé, en el cielo, te acordarás del pacto que hicimos entre tú y yo. O sea, hay pactos que Dios ha hecho con la humanidad, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo se hizo ese pacto? ¿Cómo llegó a conocer Noé ese pacto? ¿Cómo llegó Dios a hacer ese pacto con Noé? Imagínense qué tal si Noé no hablaba con el Señor. Tuvo que haber una comunión, tuvo que haber una relación, tuvo que haber una intimidad, tuvo que haber una amistad, tuvo que haber un intercambio de palabras. Ahora mi pregunta, ahora para cada uno de nosotros y los ministerios y la gente que nos va a ver a nivel internacional: ¿cómo está nuestra intimidad con Dios? ¿Estamos hablando con el Espíritu Santo? ¿Estamos hablando con Dios? ¿Tenés un tiempo, unos 15 minutos, una media hora, una hora para hablar con Él, para hacerte a un lado y orar y intimar con Él y meterte ahí con Él un rato en lo secreto? Porque Jesús lo hacía. Jesús lo hacía. Dice que Jesús no era, o sea, Él es el modelo a seguir de una vida íntima con Dios. Amén. Hablábamos, hace poco hablábamos con un hombre de Dios, ¿verdad? Ahí en Costa Rica, en este viaje. Y él decía: Jesús nunca hizo nada, nunca salió a darle algo al pueblo si no intimaba primero con Dios. Y eso es lo que se ha perdido, ¿verdad? A veces ahora yo ya confío en el conocimiento que tengo, yo ya confío en que Dios me usa, yo ya confío. Entonces, ahora ya no intimo con Dios, ¿verdad? No es así. Aunque tú seas un licenciado, seas un doctor en la palabra, tengas los títulos que tengas, no dejes de tener intimidad con Dios. Y aunque tú no tengas un título, pero estás estudiando, te estás preparando, tenés que tener comunión con Dios. Eso te va a dimensionar, amén. Porque en la comunión con Dios, en la intimidad es donde Dios te va a revelar su pacto y sus secretos. Es ahí que cuando salgas a tomar el podio, no vas a ser tú quien vas a hablar, es Dios quien va a hablar a través de tu vida, porque vas a hablar lo que Él te dijo en el secreto de Dios. Amén. Entonces, por eso es que a veces no fluimos, no dimensionamos en los ministerios y miramos ministerios raquíticos, ¿verdad? Y a veces después hasta nos torcemos, porque Pablo dijo que la mucha letra mata, ¿verdad? El mucho conocimiento, hay gente que empieza bien y después termina más torcido que la nariz del elefante, ¿verdad? Hablando incoherencias bíblicas, porque en realidad dejó su intimidad con Dios.
Entonces la intimidad con Dios es base fundamental en nuestra vida. Tenemos nosotros que conocer. Amén. Entonces la mayoría conoce de Dios, pero no tiene una intimidad verdadera con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, oiga, no vino solamente a visitarnos en un culto, no vino solamente a habitar en nuestro lugar donde nosotros tenemos intimidad o en nuestra habitación. No vino solo a guiar, no vino solo a corregir, no vino solo a consolar el Espíritu Santo, sino vino a caminar con nosotros todos los días. Amén. Yo le decía el domingo a este viaje en Costa Rica, porque a mí me gusta predicar y me gusta también dar a conocer las verdades de la palabra de Dios. Y le decía, ¿se imaginan ustedes que los profetas en la antigüedad solo venía el Espíritu Santo de tiempo en tiempo, verdad? Y no se quedaba con ellos. Solo venía cuando ellos oraban. Los profetas oraban, venía y les venía a dar el mensaje para el pueblo, el mensaje para los gobiernos, el mensaje para el rey. Mira, encarecemos de profetas. Hay profetas que conocen tu fecha, que conocen de nacimiento, que conocen desde tu día, qué día naciste, que conocen muchas cosas de ti. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué entonces no te muestra el Espíritu Santo cómo estás andando delante de Dios? ¿Será que ya no hay por ese lado? ¿Por qué Dios no te da un mensaje para el presidente de nuestra nación? ¿Por qué Dios no te da un mensaje para el alcalde o la alcaldesa de nuestro municipio? Yo estaba pidiéndole a Dios, le digo, Señor, si tú me das un mensaje para la alcaldesa de Chinapa, yo se lo voy a ir a dar. Si me das un mensaje para Lévano, no sé cómo voy a llegar, pero yo le voy a ir a decir lo que tú me des, pero dame algo. Y de repente Dios me va a dar algo, ¿verdad? En la intimidad con Él, ¿verdad? Porque en su soberanía y en nuestra intimidad con Él, Él empieza a manifestar su gloria, ¿verdad? Y es que, entonces, si el Espíritu Santo descendía de tiempo en tiempo, ¿verdad? Cuando ellos adoraban y buscaban a Dios y después se iba, hoy que usted lo tiene 24/7, ni siquiera habla con Él. Santo. Todas las cosas que ellos hicieron, escuche bien, y el Espíritu Santo no se manifestaba, o sea, 24/7, ¿verdad? Y ahora que tenemos al Espíritu Santo 24/7, la gente no habla con Él, no intima con Él. Lo tiene, pasan 24 horas, no habla con Él, pasan 48 horas, no hablan, pasan 15 días, 8 días, un mes, y no habla, no intima con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le acabo de decir que Él vino para habitar con nosotros, para guiarnos, para corregirnos, para consolarnos y para quedarse con nosotros todos los días. Amén. ¿Verdad? Entonces usted va a mire, y es tremendo porque cuando usted tiene una comunión con el Espíritu Santo, escuche bien, de repente usted va a ir en su automóvil manejando, en su motocicleta y va a empezar a ir en comunión con Él, ¿verdad? Como es tanta su intimidad con Él que cuando usted le hable, Él le va a hablar al oído, usted le va a susurrar al oído lo que usted tiene que dar, le va a dar indicaciones, lo va a alinear, lo va a guiar. Usted va a parar su motocicleta o en su motocicleta va a ir llorando en la presencia de Dios usted. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, de eso ya no pasa. Ahora, ¿por qué no pasa? Porque a veces nuestro objetivo es otra cosa, ¿verdad? Pero hoy Dios nos viene a recordar a nosotros, no queremos tener una iglesia, no queremos tener un ministerio, no queremos tener, escúcheme bien, gente, un pueblo numérico que solo sea pueblo y que no tenga una intimidad con el Espíritu Santo. Porque si usted tiene una intimidad con el Espíritu Santo, a mí me interesa que usted tenga una intimidad con el Espíritu Santo para que usted fluya en la presencia de Dios y usted hable de las verdades, de las cosas sobrenaturales que Dios puede hacer a través del Espíritu Santo. Amén. Nuestra vida, pero cuando tenemos una intimidad con Él. Imagínense, en la intimidad es donde Dios revela su pacto, donde Dios revela su secreto, pero acuérdense que antesala, Él dice a los que temen a Dios. Amén. Amén. O sea, tienen que ver un temor de Dios en nuestro corazón. Ahora, entonces, escuche bien. Entonces, si Él revela sus secretos ahí, entonces quiere decir que usted va a estar orando en intimidad y de repente Dios le va a dar hasta le va a dar, por ejemplo, a Rodolfo le va a decir, mira, llevarle ese mensaje a Tony Sirín, ¿verdad? Y le va a mostrar y le va a revelar los secretos, le va a decir, mira, es que Tony está pasando esta situación adversa. O Tony está caminando de esta manera. O Tony está, o como que ya se quiere desviar. O Tony está triste.
Entonces va a ir con la intimidad, recibió el mensaje porque hay una comunión, una intimidad con el Espíritu Santo. Si eso, mire, eso, por eso hay gente que nos pregunta, pero usted cómo supo eso, si eso solo Dios y yo lo sabía, porque es que en esa intimidad que va a ser revelado todo eso, ¿verdad? Amén. Y Dios todavía revela, hermanos, amén. Amén. Hebreos 13:8, ¿qué es lo que dice? Dice Jesucristo, ¿qué dice? Es el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. El Amén. problema de nosotros es que como no hay una intimidad, entonces no se manifiesta y se cumple esa palabra en nuestra vida. Necesitamos intimar con Dios. Hay ministerios que ya están debiluchos, hay ministerios que ya están pasando situaciones adversas. Es más, a mí me acaba de impresionar aún más que en Estados Unidos están cerrando las iglesias. Y no las están cerrando, oiga bien, porque el presidente prohibió o está prohibiendo que abrir las iglesias y que se cierren. No, se están cerrando porque hay pastores que no tienen una intimidad con Dios y ha llegado la debilidad a su vida y es más fácil renunciar al llamado que Dios les hizo que permanecer en medio de las situaciones adversas y meterse a orar, intimar con Dios para que Dios los fortalezca. Problemas vamos a tener, situaciones adversas hay en Guatemala, en Centroamérica, en Iberoamérica, en Europa. Hay también situaciones adversas también en Estados Unidos, en América. Sí, pero es que no es que tal vez Dios quiera que suceda así. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios, los que no intimamos con Dios. Dios nos está llamando a que volvamos a intimar con Él, metámonos al secreto de Dios. Es ahí donde Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Amén. Amén. Entonces, la intimidad con el Espíritu Santo no se trata de emociones pasajeras, sino de una relación constante y profunda con Dios. Amén. ¿Verdad? No se trata solo de relaciones pasajeras o de emociones pasajeras. Por ejemplo, hoy estamos viviendo eso, no es cierto que hay mucha gente que habla lenguas, que caen, entre comillas, en la presencia de Dios, pero no tiene una intimidad con el Espíritu Santo. Por eso es que cuando usted ve que se levanta, se vuelve a levantar igual. Sigue siendo la misma rebelde, el mismo rebelde, el mismo mentiroso, el mismo desobediente, la misma chismosa o el mismo chismoso, el mismo que da problemas siempre en la iglesia, el mismo que asiste a la iglesia cada 8 días, a cada 15 días, que no tiene una comunión, que no tiene una intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Entonces necesitamos un cambio, necesitamos una transformación, necesitamos volver. Los hombres que están plasmados en la palabra de Dios fueron hombres que intimaron, ¿verdad? Moisés era un hombre de altar. Job era un hombre de altar. Abraham era hombre de altar. Isaac era hombre de altar. Jacob era hombre de altar. Noé era hombre de altar. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Era gente que intimaba con Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos volver a los altares, a echarle fuego a los altares, amén, a esa comunión con el Espíritu Santo. Queremos ver la gloria de Dios aquí, que cuando la gente venga enferma salga sana, que cuando la gente venga endemoniada salga libre, que la gente triste salga gozosa, que la gente que viene con a escuchar una respuesta, Dios le pueda responder en esta casa, amén. Faltando naciones. Amén. Entonces, pero ¿de quién es la responsabilidad? No solo del pastor, sino es de todos nosotros. Porque la intimidad, oiga bien, el nivel de intimidad, eso sí es personal. Yo no le puedo transmitir el nivel de intimidad mío a usted y decirle, le voy a dar un poquito a algo así como que fuera batería y le voy a poner el cargador ahí, ¿no? No, eso no sucede. Usted va a cargar sus baterías de acuerdo a su intimidad con Dios. Amén. Amén. Entonces, hay personas que tienen religión, pero Dios no está buscando religión. Dios está buscando que tenga comunión con Él. Amén. ¿Verdad? Entonces la intimidad comienza con un hambre de Dios. El que no tiene hambre de Dios no va a tener una intimidad con Dios. ¿Sabe qué dice el Salmo 42, 1 y 2? Es decir, lo tienen ahí escrito, ¿verdad? El Salmo 42, 1 y 2. Oiga lo que dice, mire lo que dice. Léalo conmigo, dice. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así que dice, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire, el salmista está diciendo, ¿cuándo voy a venir yo y me voy a presentar delante de Dios? ¿Verdad? Entonces, para tener usted una intimidad, o sea, una intimidad con Dios comienza con hambre de Dios. El salmista David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Ahora, le explico un poquito. El ciervo es, ¿cuántos conocen el ciervo? Aunque sea en película. ¿Qué es un siervo? No está hablando de un siervo de Dios ahí, ¿verdad? Como nosotros en nuestro léxico, ¿verdad? Está hablando de un animalito como venado. Ese es un ciervo, ¿verdad? Y ese se da más, su hábitat es más en el desierto. ¿Y sabe por qué David pone como ejemplo al ciervo? Porque el ciervo es el que come, hasta come víboras en el desierto, come escorpiones. ¿Y sabe qué provoca el veneno de los escorpiones en su intestino y en su estómago? Como que comiera chile. Y cuando come chile, entonces empieza a desear un vaso de agua, un poco de agua, ¿verdad? El ciervo, entonces, y por eso dice el salmista David, como el ciervo brama, porque hasta cuando habla de bramar, habla de gritar, habla de ay, necesito un vaso de agua ahorita, pero urgente, ¿verdad? Y entonces en esa posición está, y el salmista David está diciendo así, tiene que iniciar una intimidad, ¿verdad? Nuestra con Dios, que así sea el anhelo, como decir, yo necesito estar en tu presencia, yo necesito llorar, yo necesito sentir tu gloria, yo necesito meterme ahí, ¿verdad? Platicar, conversar contigo. Eso es lo que está diciendo el salmista David, que haya un anhelo ardiente en nosotros, es decir, como ese siervo brama y quiere que el agua vaya y quite ese fuego que siente en el estómago, así debe de clamar el alma de nosotros. Y por eso dice el salmista David, pero ¿cuándo vendré yo y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré yo? ¿Verdad? Entonces hay como algo ahí, como una pregunta diciendo, ¿cuándo voy a venir yo? Entonces necesito venir yo a intimar con Dios. Necesito venir a la presencia de Dios. Entonces la intimidad comienza con un hambre de Dios. Que cuando usted venga a la iglesia, usted diga, yo hoy quiero ir a la iglesia, pero quiero intimar con Dios en adoración. Y usted va a sentir la gloria de Dios, va a llorar en la presencia de Dios. Pero algunos parecen, ¿verdad? Parecemos estatuas, ¿eh? El estatua de la libertad, ahí tranquilo, ¿verdad? No hay una comunión con Dios, ¿verdad? En su adoración tiene que haber una intimidad con Dios para que Dios hable su corazón. Entonces nadie desarrolla intimidad, oiga esto, por obligación. La intimidad nace de un deseo del corazón de nosotros, así como lo describe el salmista en el Salmo 42. En secreto, en oración, en adoración y en obediencia. 4 puntos fundamentales. Entonces, el Espíritu Santo se revela entonces a los que le buscan en intimidad, en lo secreto, en la oración, en la adoración y en la obediencia. Ahí es donde se va a revelar el Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde, cuando estás pasando una situación adversa, va a llegar y te va a consolar. Va a llegar y te va a fortalecer. Va a llegar, ¿por qué? Cuando Jesús estaba pasando una situación de muerte, ¿verdad? Y al otro día iba a ser arrestado, iba a ser crucificado, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Fue a intimar al monte, ¿verdad? Allá se fue a intimar con el Padre, a platicar con el Padre. Y estando en comunión con él, dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Y dice la Biblia que su sudor fueron como gotas de sangre. ¿Se imagina? O sea, hasta dónde había llegado la presión del pecado de todos nosotros para que él sudara, ¿verdad? Esas gotas de sangre. Entonces, imagínense, él en los secretos, pero ahí fue fortalecido porque se dice que un ángel vino y lo fortaleció, ¿verdad? Ahí en el secreto fue fortalecido, ¿verdad? En oración fue donde recibió eso. E incluso Jesús siempre adoraba al Padre antes en su comunión con él, ¿verdad? Y era obediente, ¿verdad? Era obediente porque, mire, Jesús en todo, él vino, tomó forma de hombre, pasó las debilidades que nosotros pasamos, es más, en lo económico pagó sus impuestos, él estuvo, o sea, cumpliendo todo lo que demandaba este reino mundano y también el reino espiritual, ¿verdad? Entonces,
Dios no se manifiesta, oiga bien, plenamente al indiferente, al que tiene indiferencia con Él, sino al hambriento, al que tiene hambre, al que viene con expectativas, al que va a doblar su rodilla en su casa y dice, yo voy a orar un rato, unos 15 minutos o una media hora, quiero intimar con Dios, quiero que Dios me hable, quiero que Dios haga algo en mi vida. Entonces Él se va a manifestar de esa manera, ¿verdad? Entonces donde hay hambre espiritual siempre habrá manifestación de Dios. Sencillo. Amén. Donde hay hambre espiritual, siempre habrá manifestación del Espíritu Santo. ¿Y por qué le digo? Porque la gente que ha llegado a los eventos que Dios nos ha permitido a nosotros realizar con expectativas. Mire, por ejemplo, cuando yo me recuerdo que cuando sacamos la cruzada con el hermano Guille Ávila allá en Belice, fue la última de las que él sacó. Y sabe la gente cómo entraba, creo usted, al estadio. Yo estuve ahí, 800, 900 servidores en el estadio, los puse capitanes de 20, ¿verdad? En ciertas áreas y abarcamos todo el estadio. Yo estuve en la entrada del estadio. ¿Y sabe qué decía la gente cuando iba entrando con sus enfermos con silla de ruedas? Y hasta el enfermo decía, yo creo, oiga bien, ese es tener sed de hambre, o sea, sed de que Dios haga algo, o hambre de que Dios haga algo en mi vida espiritual, o en mi salud. Entonces decía la gente, a unos que iban a decir, yo sé que si esta noche Gigi Ávila, el siervo Gigi ora por mí, yo voy a sanar, yo me voy a levantar esta silla. ¿Y qué cree? Llevaban la silla y cuando él oraba, o estaba ministrando y los tocaba, ellos ya no salían en la silla, sino traían cargando la silla. Amén. Entonces, es que todo es del hambre que tengas, la pasión que tengas para poder ver las manifestaciones de Dios en tu vida. Por eso ahí dice el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las, está deseando, está anhelando, donde habrá una corriente de agua para que yo pueda ser lleno, para que yo pueda satisfacer mi sed y que ese fuego que siento en mis intestinos o en mi estómago sea apagado porque quiero alivio, ¿verdad? Esa era la pasión. Entonces por eso le dije esa frase, que donde hay hambre espiritual siempre habrá manifestación de Dios. Entonces, oiga, la intimidad requiere un silencio y una separación. Lucas 5:16. Oiga lo que dice. Mas él, ¿qué dice? Se apartaba lugares despiertos, sí. ¿Cuánto se apartaba usted para orar sin salir y cerrado su habitación y ha estado en comunión ahí una media hora, una hora? Necesita separarse. Aleluya. Esa es intimidad con Dios, ¿verdad? Y en la intimidad Dios le va a revelar los secretos. Entonces, por eso es que entonces se requiere silencio y separación. Porque nosotros vivimos rodeados de distracciones, ¿o no? De ruidos, ¿verdad que sí? Hay distracciones, hay afanes. Yo estoy seguro que si usted está orando, ¿verdad? Y usted oye que su peor si le tiene ahí volumen a su teléfono y usted oye ¡pling! Cortas, ¿eh? Y otra vez, ¿verdad que sí? ¿O no? Pero si usted apaga el celular ya no va a haber distracción. Entonces las redes sociales a nosotros nos distraen, ¿verdad? Hay ansiedad, la gente vive ansiosa ahí, con miedo, con que ahora, ¿qué voy a hacer? No, usted tiene que apartarse, meterse en lo secreto, porque la voz del Espíritu Santo muchas veces se escucha en silencio. Acuérdense que cuando estaba Elías en la cueva, ¿verdad? Pasando una situación difícil, un hombre, escuche bien, que ese tenía también una intimidad con Dios, pero una mujer lo hizo que se fuera a encuevar. Y cuando llegó ahí, Dios le dicho, ¿qué haces aquí, Elías? Yo te mandé a encuevar, sal de ahí. Le mandó primero un ángel, le dio comida, le dio pan y se volvió a dormir. Otra vez le volvió a enviar el ángel y después entonces fue Dios y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y la Biblia dice que vino un gran viento, dice, ¿verdad? Dice que quebraba las piedras, pero Dios no estaba ahí. Después dice que Dios mandó un terremoto terrible y Dios no estaba ahí. Después dice que mandó Dios entonces fuego y Dios no estaba ahí. Pero dice la Biblia, pero después vino un viento apacible y Dios estaba ahí. Amén. Entonces en lo secreto
Y en el silencio vas a escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén, aleluya. En lugar de estar pensando, como decimos siempre, porque a veces cuando estamos solos, ¿qué empezamos a pensar bobado? En lugar de eso, mejor anda a orar. Amén. Andate al silencio, ¿verdad? Ahorita que me llame, no voy a contestar una media hora. Me voy a meter contigo. Y eso te va a dimensionar en tu ministerio. Vas a ser un hombre y una mujer de Dios que va a conocer los secretos de Dios. Amén. A nivel mundial, la mayoría de gente vive afanada, vive materializado, vive preocupado en qué dicen los gobiernos, qué dice la sociedad, qué dice mi vecino, qué está pasando en la cuadra. A mí no me importa qué pase a nivel mundial. Aún así yo siempre le he dicho al Señor, no importa si la gasolina sube, la carne de que vamos a comer carne. Amén. De que vamos a tener para echarle combustible a nuestro vehículo, vamos a tener para ir al supermercado, vamos a tener, pero cuando tengamos una intimidad con Él, porque ahí en la intimidad es donde Dios dice, yo soy tu proveedor, yo soy tu fortaleza, yo soy el que hago milagros, yo soy tu sanador. Ahí Dios nos da todo, pero nos hemos apartado de Dios. Pero hoy que está aquí usted reunido en esta casa, y los que nos van a estar viendo a nivel internacional, les reto, les desafío a que volvamos a intimar con Dios. Y estoy seguro, te lo digo seguramente, sin temor a equivocarme, que tu vida ya no va a ser la misma. Viene un cambio para ti, tu vida va a pasar a otro nivel. Pero necesitamos intimar con Dios. Jesús prometió. Amén. Entonces, la voz del Espíritu Santo muchas veces se escucha en silencio. Jesús mismo buscaba momentos a solas con el Padre. Si Jesús, hermano, necesitaba apartarse, ¿quién somos nosotros entonces? Para querer que Dios nos use así nada más, sin buscarle, sin intimar con Él. Alguien me dijo, ahí mismo en Costa Rica tengo mucho que hablar cuando voy a una nación. Se acercó alguien conmigo está hablando de un ministerio. Está hablando de un ministerio antes, me dijo. Me encontró en el baño, ¿verdad? Cuando yo venía saliendo del baño, me dijo, apóstol, aquí está usted, qué bueno tenerlo. Y me abrazó y me dijo, ¿sabe qué? Quiero darle gracias por esa palabra tremenda que nos dio allá. Esa palabra vino, mire, a transformar mi vida. Muchas veces uno tiene su enfoque en otras cosas y descuida lo que Dios le ha dado. Bueno, pero gracias, apóstol. De verdad, cuando venga a Costa Rica nos habla, aquí estamos para servir. Entonces, ¿por qué razón? Porque siempre que voy a dar una palabra, el Espíritu Santo, aún hoy me levanté temprano y estaba viendo el mensaje y decía yo, Señor, qué tremendo. O sea que, mire, Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Todo el mundo sabe lo que dice Jeremías 33:3, ¿verdad? ¿Qué dice Jeremías 33:3? No tenemos en la mente. ¿Qué dice? Clama a mí. Y yo, ¿qué dice? Te responderé. Pero solo a veces lo dejamos ahí. Pero dice más abajo, y te enseñaré cosas, ¿qué dice? Grandes. Y ocultas. Por ejemplo, lo que está atrás de la pared. Ya no puedo ver qué hay atrás de la pared. ¿No puede ver usted allá atrás de la pared? Entonces allá atrás hay algo oculto, ¿verdad? Pero cuando usted va a la terraza, entonces, ya ve, hay una casita vieja, ¿verdad? Porque ya se le ha revelado cuando usted lo ve. Pero mientras usted ve de aquí para allá, usted no sabe si hay un chucho ahí, si hay un gato ahí, ¿verdad? Que no sabe, ¿verdad? Ahora, eso es lo que está diciendo Dios cuando dice, clama a mí, y clamar es intimar. Intima conmigo. Yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, esa es revelación. Entonces, ¿dónde vamos a obtener revelación? Cuando nosotros intimemos con Dios. Amén. Amén. Usted no va a conocer, por ejemplo, no me va a conocer tanto a mí si usted no tiene una relación conmigo. ¿Verdad? ¿Dónde me va a conocer usted? Usted va a conocer hasta qué comida como yo, como yo, cómo me gusta a mí, por ejemplo, un té, un café, cómo me gusta a mí, si me gusta agua con hielo o sin hielo, ¿verdad? Usted me va, hasta eso va a conocer de mí usted si usted camina conmigo, pero si no camina conmigo, igual es entonces. Ahora la pregunta es, ¿conoce usted a Dios? Amén. ¿Qué tanto conoce usted a Dios? Amén. Aleluya. Contéstese usted, ¿verdad? ¿Qué tanto conozco yo a Dios? ¿De qué manera se mueve?
¿De qué manera se manifiesta? Entonces, no es solo que yo sea cristiano evangélico. No es solo que yo haya recibido a Cristo en mi corazón. No es solo que yo haya aceptado. Dios quiere que tengamos una intimidad con Él, una relación para conocer los secretos grandes y ocultos que Él tiene para nosotros. Amén. ¿Verdad? Amén. Hay gente que a veces no, pero mire, de verdad, apóstoles, mire, Dios habló esa vida, Dios hizo esto, Dios hizo este milagro. Es que para ver eso tenés que intimar con Dios. Por eso, hoy el Espíritu Santo te está diciendo, tenés que intimar. Y mire, usted no va a tener necesidad de otra cosa. De otra cosa. Claro que se va a preparar, claro que lo estamos preparando en lo que es el discipulado. Ese es nuestro anhelo. Usted está conociendo más a profundidad la palabra, pero también necesitamos que usted no deje de intimar. Porque si no, usted solo va a tener conocimiento, va a ser cabezón, pero no va a tener, no va a tener conocimiento ni experiencias con el Espíritu Santo, no va a conocer a Dios. Entonces, por eso Pablo pudo haber dicho, a mí no me interesa lo del Espíritu Santo, pero eso es lo que le interesaba a él. Por eso es que cuando tuvo eso que no había tenido en su conocimiento intelectual, porque era un ortodoxo, era un maestro, era un tipo preparado en las mejores universidades del conocimiento de Dios. Por eso cuando se le manifestó eso, ¿verdad? Esa luz resplandeciente yendo a Damasco, y él, mire, ni lento ni perezoso, el tipo quería conocer, quería tener una intimidad, una relación con Dios. Por eso que cuando cayó, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él cuando escuchó esa voz que nunca había experimentado, dijo, ¿quién eres? Y él dijo, soy Jesús a quien tú, le dice, ¿verdad? Persigues, dúdate de estas cosas contra el aguijón. Y él no se quedó ahí, dijo, ¿qué quieres que hagan? Disposición, ¿verdad? El problema de nosotros es que no tenemos disposición para intimar y tener una relación y conocer a Jesús. Con eso él le dijo, ¿qué quieres que haga? Manda, yo soy tu esclavo, estoy a disposición. Y él le dijo, entra a Damasco y ahí se te va a dar las indicaciones y las asignaciones que tenés que hacer y seguir. Y cuando entró a Damasco, mire, Ananías no quería ir a orar por él porque Ananías tenía un conocimiento físico de cómo era el testimonio de él, que había perseguido, matado a muchos cristianos. Y ¿qué tal si voy a orar por él y se endemonea y me agarra y me mata también? No, ¿verdad? No voy. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento útil me es. Y imagínense, en 3 días de ayuno, más el día que conoció al Señor, Saulo de Tarso, en 4 días ya era un gran predicador lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Y usted cuánto tiempo va a esperar? Amén. Porque no hay disposición, no hay intimidad con el Señor, ¿verdad? Él se puso a disponibilidad de Dios. Digo, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga, verdad? No estuvo diciendo, es que el pastor Tony no me toma en cuenta. Es que el pastor Tony no me da el privilegio. Es que no se trata de usted. Usted tiene que poner en posición de Dios. ¿Qué hay que hacer, pastor? Tómeme en cuenta, ¿verdad? Si hay que venir a hacer el culto, empieza a las 7:30, a las 6 ya estoy haciendo limpieza yo ahí. Amén. Amén. Aleluya. Como que cambió el panorama. Tremendo, ¿verdad que sí? Entonces, que todo requiere esfuerzo, amén, ¿verdad? Es una bendición de verdad servir a Dios. Y eso va para la gente a nivel internacional también, no es solo para nuestra casa, ¿verdad? Entonces necesitamos entonces, ¿verdad? Entonces, Jesús mismo buscaba en todos momentos a solas con el Padre. Y si Jesús necesitaba apartarse, ¿quién somos nosotros, hermano? Entonces, hay temporadas donde Dios te aparta, no para castigarte, sino para hablarte. Amén. No tenés que apartar, tienes que tomar tu tiempo con Dios. Amén. Ahora bien, el Espíritu Santo transforma al que tiene comunión con Él. Lo transforma totalmente. Dice Romanos 8:14. Ahí lo van a pasar. Dice, porque todos los que son guiados, oiga bien, por el Espíritu de Dios, estos son todos los que son guiados. Ahora, ¿y dónde puedes tú obtener tu guía? En la intimidad con Dios. Es ahí donde el Espíritu Santo te va a decir, mira, ¿te conviene ese trabajo? Porque a veces decimos, yo soy bendecido con un trabajo, mire, entro a las 3 y salgo hasta las 11 de la noche. Ya no viene aquí, no es bendición. Usted no puede pedir un trabajo a Dios, que Dios le dé un trabajo con un horario donde usted, mire, es ahí donde ahora Dios lo está desafiando a intimar y a decir, intimar conmigo y pedirme un trabajo.
con un horario. Si en realidad hay un hambre de sentir, de buscar, de intimar conmigo, tenés que pedirme un horario para servirte. Y Dios se lo va a dar. Dios lo va a dar. O le va a ser empresario a usted, o le va a ser negociante, pero algo va a hacer que es con usted. ¿Amén? Pero necesitamos entonces intimar con Dios. Amén. Entonces la intimidad produce transformación. Primero, cambia tu carácter. Segundo, sana tus heridas. 3, rompe cadenas. Y 4, hace sensible tu corazón. No podemos caminar diariamente con el Espíritu Santo y seguir siendo la misma persona. Es lo que le decía. Gente que entre comillas recibe de Dios, habla más lengua que Dios, cae. No es malo eso. Es bueno que usted llore en la presencia del Señor, pero que hayan cambios también en su vida, ¿eh? Porque después de que se levanta siguen siendo los mismos problemas en las casas de Dios. No es así. Entonces, la presencia de Dios entonces cambia el carácter, sana heridas, rompe cadenas y sensibiliza nuestro corazón a la presencia de Dios. No podemos caminar diariamente, oiga bien, con el Espíritu Santo y seguir siendo las mismas personas, porque el Espíritu Santo trae frutos a nuestra vida. Frutos evidentes, fruto de amor, paz, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Verdad? Esos son los frutos del Espíritu Santo que producen en nosotros. Entonces, la presencia que visitas ocasionalmente puede emocionarte, pero la presencia donde habitas puede transformar tu vida. La presencia que visita ocasionalmente te puede emocionar, pero la presencia donde tú habitas en intimidad con Dios termina transformando tu vida, tu carácter, tu temperamento, tu corazón, lo hace sensible ante la presencia de Dios. Entonces lo voy a dejar ahí. Vamos a terminar ahí. Pero yo les reto y les desafío a ustedes, como casa impactando naciones, y a los que nos van a ver por las redes sociales a nivel internacional, te invito a que intimes con Dios, a que vuelvas a intimar con Dios, a que haya una transformación. Es en los secretos donde Dios te va a revelar, te va a guiar, te va a fortalecer y te va a dar palabra revelada para la gloria de su nombre. Amén. Así que espero que esta palabra llene tu corazón y que sea un desafío para que volvamos a intimar con Dios y a tener esa comunión, esa relación donde Dios nos revele sus secretos y nos revele a nosotros su pacto para que podamos ver su gloria en el llamado y en el ministerio que Dios nos ha dado para la gloria de su nombre. Quiero orar esta mañana, póngase de pie por favor, y quiero agradecer a Dios por la palabra, por lo que Él ha hecho esta mañana en nuestra vida, y que usted se vaya con eso en su corazón, ¿verdad? Y que desde hoy en adelante queremos tener un ministerio nosotros, ¿verdad? En Impactando Naciones, no un ministerio raquítico, sino un ministerio donde podamos ver la gloria de Dios, donde podamos descubrir los secretos de Dios, intimando con Él. No solamente conocerlo, sino también tener una relación con Él. Oramos. Padre eterno, gracias. Señor, estamos muy agradecidos contigo por la vida. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por la revelación que tú nos has dado. Espíritu Santo de Dios, permite que nuestra intimidad contigo cada día sea mejor. Queremos conocer los secretos, queremos conocer y tener palabra revelada, palabra nueva. Señor, entender, tener conocimientos, que sea revelada las cosas grandes y ocultas que tú tienes para el llamado, para el ministerio que nos han dado. Bendigo a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, Dios de la gloria. Yo sé, Padre, que cada uno de los que estamos aquí es un ministerio, es un llamado que tú, Señor, escogiste, no por casualidad, no, Señor, oh Dios, porque seamos buenos, sino porque en realidad, Señor, tú tienes grandes cosas que nos vas a mostrar. Queremos ir a dimensiones sobrenaturales, a dimensiones, Señor, oh Dios de la gloria, donde tu Espíritu Santo se manifieste, donde haya don de ciencia, don de discernimiento, espíritu, interpretación de lenguas, Padre, donde haya
donde sanidad, donde milagros, donde haya, Señor, oh Dios de la gloria, cosas que aún, como dice tu palabra, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman y que viven con Él. Padre, levántanos a una dimensión gloriosa, Padre, que nuestra adoración tenga un cambio, que nuestra forma de servirte tenga un cambio, que nuestra forma, oh Dios eterno, de conducirnos tenga un cambio, Padre, que vayamos a otros niveles sobrenaturales, que tengamos Señor, unas experiencias aún mucho más, Señor, en tu Espíritu Santo, de las que no hemos tenido, y que veamos tu gracia, tu poder, tu gloria, Señor, de una manera sobrenatural, Padre. Tú estás aquí, llena de tu Espíritu Santo a este pueblo, llena de tu Espíritu Santo a tus hijos, Señor. Ministrales, Padre, posesiónate de nuestra vida para ver tu mano poderosa, para ver tu poder, para ver, Señor, manifestada tu gloria. Cuánta gente nos está esperando allá afuera, cuánta gente nos está esperando, Señor, oh Dios de la gloria, en las naciones, cuánta gente nos está esperando en las escuelas, en las universidades, en los negocios, en el mercado, en la calle. Cuánta gente necesita ver un milagro, y somos nosotros los indicados. Desde ya oramos, Señor, por la agenda que tú tienes para nosotros, Señor, a nivel internacional. A donde quiera que vayamos queremos ver tu gloria, a donde quiera que vayamos queremos ver tu poder, a donde quiera que vayamos queremos ver tu mano poderosa, a donde quiera que vayamos queremos ver señales, milagros, prodigios, Señor, y que la palabra sea elocuente, Señor, en el corazón y en la vida de Él, sea como martillo que quebranta la piedra y como fuego que consume, Señor. En el nombre de Jesús, hoy declaramos victoria. Nos vamos, Señor, con un mensaje nuevo, Padre, con un desafío, a desafiarnos, a meternos, Señor, en comunión contigo, en intimidad, para ver tu gloria, para ver tu gracia, para ver tu favor y para ver tu mano poderosa manifestándose a un nivel sobrenatural para la gloria tuya. Gracias te damos por ese tiempo. Oramos por esta palabra que hemos dado, Señor, para los que van a estar viéndolo en nuestras páginas, Padre, que esa palabra, Señor, Padre, confronte el corazón de ministerio de gente que necesita, Señor, salir de ese cuadro, Señor, oh Dios, de esa zona de confort y ir a intimar contigo y empezar a ver resultados, Señor, del Espíritu Santo en nuestra vida, llamado ministerio y liderazgo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.